Saludos cordiales, querida familia del canal Testificando de mi Fe. Qué alegría saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracia y paz para cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir el comentario día por día de la lección número 13, nuestra última lección del trimestre, y esta lección se titula El amor es el cumplimiento de la ley. Y quiero agradecerle a Dios y a cada uno de ustedes por su sintonía, por escuchar con amor, por dejar sus comentarios. Tomo nota de cada petición de oración que ustedes colocan y las ponemos delante del Señor, sabiendo que lo más importante es que nos unamos y nos identifiquemos con las necesidades mutuas. Dios siempre está atento de nuestras peticiones y Él nos escucha, Él nos oye y Él nos responde. Siempre nos responde. Él está trabajando aunque a veces nuestros limitados sentidos no se den cuenta o no se den por enterado. Vamos a orar para comenzar. Eterno Padre que habitas en el cielo, te damos gracias por tanto amor. Gracias por esta palabra que nos enviaste para alimentar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Este trimestre fue de gran bendición. Gracias por la instrucción, por las reprensiones y por el aprendizaje invaluable. Al comenzar este estudio te rogamos tu dirección, que perdones nuestros pecados, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda la verdad y que nosotros seamos humildes para comprender lo que nos quieres decir y ponerlo en práctica. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Dice el texto clave: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Romanos 13 forma parte de la epístola de Pablo a los creyentes en Roma, en la que se aborda la relación del cristiano con las autoridades y la moral cristiana. El verso 8 se ubica en medio de una enseñanza sobre cómo los creyentes deben vivir en obediencia a Dios, mostrando amor no solo en sus relaciones personales, sino también en el respeto a la ley divina. En este contexto, Pablo remarca que todas las obligaciones morales se reducen al amor, es decir, amar al prójimo es la manifestación práctica del amor a Dios y del cumplimiento de su ley. La palabra amar aquí se traduce del término que en el idioma original implica un amor incondicional, un amor que es capaz de negarse a sí mismo, porque no es un amor humano, es un amor que viene del cielo. Este amor, que se extiende hacia todos, no es simplemente un afecto sentimental, sino una decisión firme de actuar con compasión, justicia y misericordia. El texto clave no solo implica una deuda moral, sino una obligación que nace del reconocimiento de la gracia recibida por medio de Cristo. Así, amar al prójimo se entiende como la expresión viva de la ley de Dios, que no se limita a un conjunto de normas externas, sino que fluye del carácter mismo de Dios, quien es amor. La hermana Elena de White lo resume al afirmar que la ley de Dios es el trasunto de su carácter, lo que significa que toda la ley revela quién es Dios y cómo quiere que vivamos. Teológicamente, este pasaje nos enseña que el amor es la esencia de la ley divina. Dios en su perfección es la fuente de todo amor verdadero, y al amar a nuestro prójimo imitamos su carácter. El amor y la justicia son inseparables, pues la verdadera justicia emana de un corazón que ama. Cuando alguien ama a Dios, esa relación se refleja en su conducta hacia los demás, es decir, el cumplimiento de la ley no se basa en la mera observancia de reglas, sino en una transformación interna. Así, el pecado de despreciar a nuestro prójimo equivale a negar el amor de Dios, y al hacerlo, incumplimos el mandato divino que resume toda la ley. Los hijos e hijas de Dios debemos practicar un amor activo y compasión que vaya más allá de las barreras sociales. Esto implica ayudar a los necesitados, defender a los oprimidos y promover la justicia en nuestras comunidades, y hacerlo no como un fin en sí mismo. No vivimos para ayudar a los demás, sino que vivimos para gloria de Dios, y el que vive para gloria de Dios siempre está dispuesto a servir y ayudar a los demás para glorificar a Dios.
no para llamar la atención hacia sí mismo, ni para decir que por esto que hace es un hijo de Dios. Todo es por gracia y todo es para la gloria del Señor. En este mundo que está saturado de obligaciones y rituales vacíos, los cristianos estamos llamados a centrarnos en lo más importante de la ley, es decir, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. De ahí depende todo lo demás. Recordando que amar a Dios y amar al prójimo es un regalo del cielo también. No podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo con nuestro corazón caído, con nuestra naturaleza egoísta. Necesitamos nacer de nuevo, nacer en Cristo todos los días para aprender a amar a Dios y a nuestro prójimo como Dios lo espera. La coherencia entre lo que profesamos y lo que practicamos es muy importante. Nuestro amor hacia los demás debe ser la evidencia visible de nuestro amor por Dios. El llamado de Romanos 13:8 nos reta a considerar nuestras prioridades y a reconocer que el amor es la suma total de la ley. Cuando dejamos de lado el amor, estamos dejando de lado el carácter mismo de Dios. La enseñanza de este pasaje es revolucionaria. No basta con cumplir rituales o normas. Es indispensable que el amor guíe cada acción y decisión. Reflexionemos sobre el ejemplo del pastor que, al oír, no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. Se cuestiona profundamente el concepto de Dios y de la ley. Este recordatorio nos invita a adoptar una postura de compasión, a ver en cada ser humano la imagen del Creador y a actuar con justicia y con misericordia. Que nuestras vidas sean un reflejo del amor que Dios nos ha mostrado, viviendo de tal manera que al amar a nuestro prójimo, cumplamos de manera plena y transformadora la ley divina. Que este mandamiento tan simple y a la vez tan amplio, tan profundo, nos inspire a transformar nuestro entorno, demostrando en cada acción que el amor auténtico no solo es posible, sino esencial para la convivencia y la verdadera adoración a Dios. Hola, hola a todos, soy Mónica Ospina enviando un saludo muy pero muy especial a todos mis compañeros y amigos del Diplomado Ministerio Musical desde aquí, la Esfinge y las pirámides de El Cairo en Egipto, deseando que se encuentren todos muy bien. También extender una invitación muy especial a todos aquellos que desean continuar en este proceso el próximo año en el Diplomado Ministerio Musical, que va dirigido también a nuestros líderes de música en las iglesias, laicos y todos aquellos quienes deseen tener un profundo conocimiento sobre la manera en cómo el Señor desea y anhela que nosotros adoremos y asimismo cómo alcanzar a aquellos a través de la música. Les envío un abrazo muy grande, fuerte, enorme, deseando verlos próximamente en clase. Dios les bendiga. Domingo, la ley del amor. El pasaje de Éxodo 21 al 17 recoge los 10 mandamientos, entregados por Dios a Moisés en el monte de Sinaí, después de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Estos mandamientos fueron dados en el contexto de un pacto solemne entre Dios y su pueblo, con el fin de establecer principios fundamentales para la relación entre Dios y los seres humanos, así como entre los individuos mismos. Los primeros 4 mandamientos regulan la relación directa con Dios, mientras que los 6 restantes ordenan la conducta interpersonal. Este marco establece que la ley de Dios es una expresión del amor divino, un reflejo de su carácter y de la relación ideal que desea tener con la humanidad. El término mandamientos en el hebreo no se refiere a normas teóricas solamente, sino a instrucciones específicas que emanan del carácter mismo de Dios. Los primeros mandamientos, que ordenan adorar únicamente a Jehová y santificar su nombre, demuestran el amor supremo que Dios exige de aquellos que lo adoran. Ojo que la exigencia de Dios no es como la exigencia humana, que es autoritaria, sin consideración. La exigencia de Dios está acompañada de su gracia, por lo tanto lo que Él nos exige también nos da el poder para que lo podamos cumplir. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios nos pide, por su gracia, un amor total, que se manifiesta en la obediencia y la reverencia. Por otro lado, los mandamientos relacionados con las relaciones interpersonales, incluyendo el mandamiento de amar al prójimo, de Levítico 19:18, se fundamenta en la imagen de Dios
en el hombre, creado a su imagen, Génesis 1:27. La expresión amarás a tu prójimo como a ti mismo, de Deuteronomio 6:5 y de Mateo 22:39, implica un compromiso ético que une la relación vertical con Dios y la horizontal entre los seres humanos, demostrando que la ley no es un conjunto aislado de reglas, sino la manifestación práctica del amor divino. La ley de Dios se entiende como la revelación de su carácter. Es en esencia la expresión del amor perfecto de Dios hacia la humanidad. El apóstol Pablo en Romanos 13:8 reafirma que amar al prójimo es cumplir la ley, pues la ley se resume en el amor. La afirmación de Jesús en Mateo 22:37 al 40, que identifica los mandamientos del amor como la base de toda la ley y los profetas, remarca que el amor verdadero es inseparable de la obediencia a la voluntad divina. La ley de Dios, por tanto, no es una carga que oprime, sino el camino por el cual el creyente puede experimentar la bendición y la plenitud del propósito divino, reflejando la imagen de Dios en su vida y sus relaciones. Los hijos e hijas de Dios que creemos en Él debemos reconocer que amar a Dios y al prójimo implica cumplir con los mandamientos, pues desobedecer la ley equivale a rechazar el carácter de Dios. La autenticidad de la fe se mide en la forma en que se manifiesta en la vida cotidiana. Por ejemplo, el cuidado hacia los vulnerables, la honestidad en las relaciones y la búsqueda de la justicia son expresiones prácticas de un amor que cumple la ley. En este mundo que muy a menudo separa el amor de la moralidad, la vida del creyente debe ser un reflejo del mandato divino, demostrando que la verdadera libertad se encuentra en vivir conforme a los principios del amor y la justicia. Las iglesias pueden promover programas de acción social que integren la compasión y la justicia, contribuyendo a aliviar el sufrimiento y la injusticia en la sociedad, manifestando así el amor de Dios de manera concreta. La ley de Dios, tal como se presenta en los 10 mandamientos, es mucho más que un conjunto de normas. Es el trasunto del carácter de Dios, una expresión viva de su amor y justicia. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y amar al prójimo es la manifestación externa de esa obediencia. Esta interconexión es muy importante para comprender que la fe genuina se traduce en acciones que reflejen el amor divino en todas las relaciones humanas. Ahora, esto no quiere decir que ya tengamos que ser perfectos en este ideal. Más bien debemos reconocer que nos falta mucho para cumplir el ideal, pero estamos en el camino y no nos vamos a rendir y tampoco nos vamos a conformar. Cada día más, mirando a Cristo, iremos imitando su conducta, su amor, su compasión, su misericordia. Reflexionar sobre la unidad entre amor y ley nos invita a examinar nuestro propio compromiso y a vivir de manera que cada acto, por pequeño que sea un testimonio de la gracia y la justicia de Dios. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, no solo cumplimos con el mandato divino, sino que también contribuimos a transformar nuestras comunidades en espacios de compasión y equidad. Que este mensaje nos inspire a abrazar una fe que no se quede en palabras, sino que se traduzca en acciones concretas de amor, justicia y servicio, siendo luz en un mundo necesitado y un reflejo fiel del carácter de nuestro amado Dios. Comentario de la lección para el día lunes. La ley es santa, justa y buena. Los 10 mandamientos entregados en Éxodo 20 constituyen el núcleo de la ley de Dios y fueron dados al pueblo de Israel como parte de un pacto sagrado tras su liberación de la esclavitud en Egipto. Estos mandamientos no son meros preceptos teóricos, sino que establecen principios fundamentales para que podamos relacionarnos con Dios, los primeros 4 mandamientos, y para que podamos relacionarnos entre nosotros como semejantes, los 6 restantes. Posteriormente, Pablo en Romanos 7:12 afirma que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, enfatizando que la ley refleja el carácter inmutable de Dios. Jesús en Juan 14:15 resume la verdadera obediencia al decir: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». En conjunto, estos pasajes muestran que la ley es una manifestación viva del amor divino y la justicia, diseñada para el beneficio y desarrollo integral del ser humano.
El término mandamientos en Éxodo 20 designa la revelación del carácter divino. La ley se entiende como un reflejo del amor de Dios, ya que el legislador divino es en esencia amor, como se expresa en 1 de Juan 4:8. Además, el mismo Señor Jesucristo nos entregó un principio muy interesante. Él dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, si quieres saber cómo es una persona, cómo es el corazón de alguien, debes escucharlo hablar. Y cuando Dios habló en Éxodo 20, lo que habló fueron sus mandamientos. Esto quiere decir que sus mandamientos son la expresión de su corazón. Y su corazón es amor en esencia. Romanos 7:12 dice que la ley es santa, justa y buena, lo que indica que en su ideal no existe maldad en la ley, sino que ésta revela la perfección moral de Dios. En Juan 14:15, el mandato de guardar mis mandamientos implica una respuesta activa al amor de Cristo, en la que la obediencia es la manifestación práctica del amor que se tiene por Dios. Pero cada vez que escuchamos a San Juan 14:15, debemos reconocer que no guardamos los mandamientos de Dios de manera perfecta y por lo tanto esto nos debe humillar delante del Señor y decir: Señor, yo te quiero amar, pero mi conducta muestra que todavía no te amo como debería, porque no te obedezco como debería. Y el Señor te recibe y el Señor me recibe, no para alcahuetear nuestro pecado, sino porque Él puede ver en el corazón humilde que reconoce que todavía no es perfecto la semilla de su evangelio, la semilla de su gracia que está obrando para que esta persona anhele cada vez más la santidad de Dios. Al analizar la palabra amar en el idioma original, se usa el término griego agapao, como ya lo hemos dicho en otras lecciones, que denota un amor desinteresado, que es capaz de entregarse por los demás o en favor de los demás antes que pensar en sí mismo o en su comodidad egoísta. Este amor caracteriza la relación entre Dios y el hombre y, en consecuencia, entre los semejantes. Esta conexión esencial muestra que la ley no es un conjunto de reglas opresivas, sino la expresión de la voluntad amorosa de Dios para el bienestar humano. Teológicamente, la ley es el trasunto del carácter de Dios, es decir, la ley revela quién es Dios, un Dios de amor, de santidad, de justicia y de misericordia. La afirmación de Pablo en Romanos 7:12 y el mandato de Jesús en Juan 14:15 remarcan que la verdadera obediencia surge del amor. Amar a Dios se traduce en guardar sus mandamientos. Este vínculo intrínseco significa que la ley no es separada del amor, sino que ambos se complementan porque están compenetrados. Así el cumplimiento de la ley se convierte en la prueba palpable del amor del creyente, lo que a su vez refleja la santidad y la justicia de Dios. En este sentido, la ley y el amor son inseparables en el plan redentor, pues el sacrificio de Cristo en la cruz no anula la ley, sino que la confirma, permitiendo que la gracia transforme el corazón humano para vivir de acuerdo con el carácter de Dios. Los creyentes deben vivir el mandato de amar a Dios demostrando que ese amor es a través de acciones concretas que cumplen la ley. Por ejemplo, el servicio a los necesitados y la promoción de la justicia en la comunidad. También, al comprender que la ley es la expresión del amor divino, se nos insta a no separar lo ritual de lo ético, haciendo que cada acción y decisión refleje la verdad del Evangelio. Y es que lo ritual no es malo. Lo ritual o ceremonial se vuelve malo cuando se observa desde un punto de vista legalista y se olvida lo más esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y no me refiero a la ley ritual del antiguo Israel, sino a los rituales que practicamos hoy como iglesia. Por otro lado, al vivir conforme a los principios del Señor, nuestra vida se convierte en un testimonio viviente que contrarresta la moralidad relativista de la sociedad, mostrando la relevancia y poder transformador de la ley de Dios en el mundo actual. La ley de Dios, lejos de ser un mero conjunto de reglas, es la revelación del carácter de nuestro Creador. Al amar a Dios y a nuestro prójimo, cumplimos de manera integral el mandato divino, demostrando que la verdadera fe se traduce en una vida de justicia, compasión y servicio. La obediencia a los mandamientos de Dios es, en última instancia, una respuesta al amor inmerecido que el Señor nos ha entregado a través de Cristo. Por esto,
Cuando meditemos en Juan 14:15, debemos recordar que el amor verdadero se evidencia en la práctica de la justicia y la misericordia, y que cada acto de amor refleja la santidad y la bondad de Dios. Vivamos, pues, de modo que nuestras acciones sean un reflejo de ese amor que transforma, guiando nuestras relaciones y comunidades hacia la luz del Evangelio. Comentario de la lección del día martes: la ley y la gracia. El pasaje de Jeremías 31 al 34 presenta la promesa de un nuevo pacto, en el cual Dios declara que pondrá su ley en el corazón de su pueblo. Esta profecía se da en un momento de profunda infidelidad de Israel, después de repetidas transgresiones, y anticipa la redención y la restauración que se cumpliría en Cristo. En Juan 3:1 al 21, Jesús habla con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, enfatizando que la salvación viene por la fe y la regeneración espiritual, no por obras de la ley. Por su parte, Efesios 2:8 resalta que la salvación es un don de Dios recibido por la fe, no como resultado de nuestro cumplimiento de la ley o de nuestra obediencia a la ley, sino que es un don inmerecido que recibimos. Estos pasajes se complementan para mostrar que la ley de Dios es la manifestación de su amor y justicia, pero la redención y la transformación interior solo se logran por medio de la gracia. Jeremías 31 al 34 utiliza un término hebreo que se traduce al español como nuevo pacto, que implica no solo un nuevo acuerdo, sino una renovación interna, donde la ley de Dios se inscribe en el corazón del pueblo. La expresión "la ley estará escrita en sus corazones" revela que el conocimiento de Dios no será externo ni meramente ritual, sino una experiencia íntima y transformadora. En Juan 3, el verbo griego usado para la expresión nacer de nuevo subraya la idea de una regeneración espiritual necesaria para una verdadera relación con Dios, la cual no se puede obtener simplemente cumpliendo los mandamientos. ¿Por qué no? Porque nosotros, en nuestra carnalidad, por más religiosos que queramos ser, no podemos alcanzar la altura de la justicia divina. Y al no poderla alcanzar sin la gracia de Dios, no podemos hacer de nuestra obediencia la razón para que Dios nos dé salvación. La única razón de salvación es el amor de Dios, la gracia de Dios entregada a nosotros, aunque no la merezcamos. Efesios 2:8, con el término gracia, enfatiza que la gracia de Dios es un favor que no merecemos. Dios la otorga, y otorga la salvación, y nos transforma, permitiéndonos vivir en obediencia a la ley como fruto del amor, y esto de manera progresiva, no como medio para ganar el favor divino, pues en Cristo ya lo hemos ganado. De manera teológica, estos pasajes enseñan que la ley de Dios y la gracia no son opuestas, sino complementarias. La ley revela la santidad de Dios y nuestra incapacidad para alcanzarla por nuestras propias fuerzas, mostrando nuestra necesidad de un Redentor. La gracia manifestada en Cristo no anula la ley, sino que la cumple al transformar el corazón humano. Jesús, a través de su sacrificio, hizo posible que la justicia divina se imparta sin que el pecado nos condene, demostrando que la obediencia auténtica proviene de un corazón que ha sido regenerado en Cristo. Así, la salvación se basa en la gracia y se manifiesta en la obediencia amorosa, lo cual es el verdadero cumplimiento de la ley. Por esto, hermanos, los que amamos al Señor, debemos buscar una transformación diaria interna a través de la oración y el estudio de la palabra, permitiendo que la ley de Dios se inscriba todos los días en nuestros corazones. La salvación es un don, es un regalo, y nuestra respuesta debe ser una vida que refleje gratitud, obedeciendo no por obligación legal, sino por amor genuino hacia Dios. En nuestras comunidades debemos demostrar que la fe transforma, evidenciando que el amor a Dios se traduce en acciones de justicia y compasión hacia el prójimo. Al enfrentar nuestras limitaciones y nuestros pecados, debemos recordar que no dependemos de nuestras obras, sino de la gracia de Cristo, la cual nos cubre y nos capacita para vivir conforme a los mandamientos divinos. Oh mis hermanos y mis hermanas,
La relación entre la ley y la gracia es el corazón del mensaje del Evangelio. La ley de Dios inscrita en el corazón de su pueblo es la expresión de su carácter santo, justo y amoroso. Sin embargo, debido a la naturaleza pecaminosa del hombre, la mera observancia de la ley no nos salva. Es la gracia de Dios, manifestada en el sacrificio de Cristo, la que nos redime y transforma. La promesa de un nuevo pacto donde la ley se hace interior nos invita a vivir una fe que se expresa en el amor activo hacia Dios y al prójimo. Al reflexionar sobre estas verdades, debemos preguntarnos, ¿dónde radica nuestra esperanza respecto al juicio? ¿En un cumplimiento meramente externo de la ley? ¿O en la justicia de Cristo que nos cubre? La respuesta es clara, radica en la obra redentora de Cristo que nos libera y nos capacita para vivir en obediencia, y es allí donde hallamos la verdadera paz. Ojo que la obediencia que vamos practicando diariamente es progresiva. No somos perfectos. Todavía tenemos que luchar con nuestro viejo hombre. Está dormido. El nuevo hombre comanda en nuestra vida. El nuevo hombre es Cristo y vive en nosotros. Pero si dejamos de orar, si dejamos de estudiar la palabra, si dejamos de creer que esto es por gracia y comenzamos a creer que es por nuestros méritos, entonces el viejo hombre toma el control. Y déjenme decirles esto, el viejo hombre sabe vestirse de religioso y sabe cumplir externamente muchas normas, pero aún así, esta es religión pagana porque la religión pagana se basa en méritos humanos, en obras humanas, intentando comprar la gracia de Dios. Mis hermanos, que esta enseñanza nos impulse a abrazar la gracia del Señor, permitiendo que su Espíritu Santo transforme nuestro corazón y escriba su santa ley en él, y a través de esta ley seamos instrumentos vivos de amor y justicia en el mundo. Comentario para la lección del miércoles. El amor es el cumplimiento de la ley. En Romanos 13, Pablo instruye a los creyentes acerca de la responsabilidad social y la vida moral, enfatizando que el amor al prójimo resume y cumple la ley de Dios. Este pasaje se inserta en un contexto donde la ética cristiana se fundamenta en el amor, como la base de toda obediencia a Dios. Por su parte, en Mateo 23, Jesús reprende a los fariseos por obsesionarse con el diezmo de hierbas aromáticas, mientras descuidaban lo más importante de la ley, es decir, la justicia, la misericordia y la fe. Deuteronomio 5 e Isaías 58 complementan esta enseñanza mostrando que el mandamiento del sábado, además de ser un memorial de la creación, simboliza la liberación y la justicia que Dios desea para su pueblo. Así, estos textos integran la idea de que la ley no es un mero conjunto de preceptos aislados, sino la revelación del amor divino en acción. En Romanos 13, 8 al 10, Pablo utiliza el término griego ágape para describir el amor que debe caracterizar la vida del creyente. Este amor desinteresado y centrado en el altruismo es la esencia de la ley, pues amar al prójimo es el resultado de cumplir el mandamiento supremo. El mandamiento supremo es amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Y el resultado de amar a Dios de esta manera es que amamos a nuestro prójimo. La palabra cumplir en este contexto significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, de modo que cada acción de amor es una manifestación práctica de la ley. Mateo 23, 23 al 24 remarca que los fariseos, al enfocarse en detalles menores, pasan por alto lo esencial: la justicia, la misericordia y la fe. Cuando Cristo dice lo más importante de la ley, quiere que reconozcamos que esto es un paradigma que revela que la verdadera obediencia a Dios se fundamenta en una transformación del corazón. Deuteronomio 5, 12 al 15 es una instrucción sobre el sábado. Nos recuerda que este día es un recordatorio de la liberación de Israel, simbolizando la justicia y la libertad del pueblo. Isaías 58, 13 al 14, con su llamado a apartarse de los placeres mundanos para deleitarse en el Señor, refuerza que el descanso sabático es una manifestación de la justicia y la misericordia divina en acción.
De manera teológica, el amor como cumplimiento de la ley revela que la verdadera justicia y santidad emanan de un corazón transformado por la gracia de Dios. La ley, lejos de ser un instrumento de condena, es el reflejo del carácter de Dios, quien es amor y justicia. La enseñanza de Pablo y la proclamación de Jesús enfatizan que la obediencia a la ley se expresa no en una observancia mecánica, tampoco legalista, sino en una vida de amor genuino que trasciende las normas superficiales. Así la ley de Dios se convierte en un camino de liberación. Al amar al prójimo, cumplimos el mandato divino y practicamos el carácter de Dios, que es fuente de justicia y liberación. La fe auténtica se manifiesta en la compasión activa. Los creyentes deben buscar oportunidades para mostrar amor y justicia, ya sea en sus hogares, iglesias o comunidades. En lugar de ver la ley como un conjunto de reglas opresivas, debemos entenderla como la expresión del amor de Dios. Esto implica que nuestras acciones, desde el cuidado a los necesitados hasta la búsqueda de la equidad, son una forma de obedecer a Dios. Los cristianos debemos evitar caer en legalismos que descuidan la esencia del amor, y cuando decimos legalismos nos referimos a intentar obedecer para ganar nuestra salvación con nuestra obediencia. Obedecer esperando que Dios nos ame más porque obedecemos. Eso es peligroso. Eso viene del paganismo, no de la gracia de Cristo. La prioridad es desarrollar una vida de amor integral, donde cada acto se haga con un corazón renovado por la gracia. Las iglesias pueden liderar iniciativas para apoyar a los vulnerables y promover la justicia social, mostrando que el Evangelio tiene implicaciones prácticas y transformadoras. El llamado de las Escrituras es claro: el amor es el verdadero cumplimiento de la ley de Dios. No podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo. Ambos son inseparables y se reflejan mutuamente. Cuando amamos de forma genuina, cumplimos con lo que Dios ha mandado, y nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la gracia de Cristo. Este mensaje nos reta a no limitarnos a rituales externos, sino a transformar nuestros corazones y comunidades mediante actos de amor. Que al meditar en Romanos 13, 8 al 10 y en los demás pasajes, podamos reconocer que el cumplimiento de la ley es un camino de liberación y redención que se da como resultado de caminar de la mano de Cristo. Al vivir en amor, no solo obedecemos a Dios, sino que también contribuimos a construir un mundo más justo y compasivo. Que nuestro testimonio sea una luz para aquellos que buscan el amor verdadero y la justicia, demostrando que, en Cristo, la ley y la gracia se funden en un llamado transformador para vivir plenamente en el amor de Dios. Comentario de la lección del día jueves. Sobre todo, ámense mutuamente. El pasaje de Santiago 2, 1 al 9 se encuentra en medio de una carta práctica dirigida a los creyentes, exhortándolos a vivir una fe auténtica y sin favoritismo. Santiago denuncia la discriminación y el trato injusto hacia los pobres y marginados, señalando que tal conducta es incompatible con el amor cristiano. Este fragmento se articula en un contexto donde la comunidad de fe debía demostrar su compromiso ético a través de relaciones igualitarias, evidenciando que la fe genuina se traduce en amor hacia todos, sin distinción alguna. El autor utiliza un lenguaje en el que enfatiza la importancia de tratar a todos con igualdad, sin mostrar favoritismo. La palabra que en el idioma original se traduce como favoritismo indica la práctica de dar un trato preferencial, lo cual es incompatible con el mandato de amar a nuestro prójimo. En este contexto, prójimo no se refiere únicamente a aquellos que comparten nuestra fe, sino a cualquier ser humano, ya que todos fueron creados a imagen de Dios. Santiago critica severamente la actitud de discriminar basándose en criterios superficiales como la apariencia externa o la posición social, recordándonos que la verdadera fe se manifiesta en la práctica del amor incondicional, y que el amor incondicional no valora a unos por encima de los otros, ni porque tenga más dinero o menos dinero, o porque tenga más talento o menos talento, o más belleza o menos belleza. Teológicamente, Santiago 2, 1 al 9 reafirma que el amor al prójimo es la manifestación práctica del amor a Dios.
La justicia divina se expresa en el trato igualitario que debe caracterizar a la comunidad cristiana, pues Dios es un Dios de amor y de equidad. Este pasaje enseña que si alguien profesa amar a Dios, pero al mismo tiempo discrimina o desprecia a su prójimo, esa persona contradice la esencia misma de la fe. El apóstol pone de relieve que la caridad no es un mero sentimiento, sino una acción que cumple la ley de Dios, que se resume en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En este sentido, la ética cristiana no puede separarse de la práctica del amor, ya que este es el reflejo del carácter divino que es amor. Así lo enseña 1 de Juan 4:8 y 16. Nosotros los cristianos, por la gracia de Dios, debemos evitar mostrar favoritismos en nuestras relaciones y en la vida de la Iglesia. Esto implica tratar a cada persona con dignidad y respeto, independientemente de su situación económica, social o cualquier otro factor. Vivir el mandamiento de amar al prójimo implica involucrarse activamente en la ayuda a los necesitados, programas de apoyo social, ministerios de cuidado a los vulnerables y actividades de justicia social son expresiones prácticas de este amor. El cristiano tiene coherencia entre lo que predica, lo que profesa y la forma como trata a los demás. Al ser ejemplos de amor desinteresado, los cristianos pueden contrarrestar las prácticas discriminatorias y demostrar el poder transformador del Evangelio en sus comunidades. El mensaje central de Santiago 2:1 al 9 es claro: la fe sin obras de amor está muerta. Si verdaderamente amamos a Dios, nuestro amor se extenderá naturalmente a todos los que nos rodean. La verdadera religión se manifiesta en la forma en que tratamos a nuestros hermanos y hermanas, sin importar sus circunstancias. La crítica de Santiago a aquellos que muestran favoritismo nos desafía a vivir una fe que es coherente, donde cada acción y decisión refleje la gracia y justicia del Dios que nos ha amado incondicionalmente. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria, no solo cumplimos el mandato divino, sino que también somos testigos vivos del carácter de Dios en este mundo que anhela esperanza y restauración. Que nuestro compromiso de amor mutuo sea un faro de luz que guía a otros hacia la verdad del Evangelio, demostrando que el amor de Dios incondicional y transformador es la base de toda buena obra y de una comunidad que verdaderamente refleja el reino de Dios. Comentario de la lección del día viernes: el amor que transforma. El capítulo 13 de Primera de Corintios es uno de los textos más profundos sobre el amor en toda la Escritura. Pablo lo inserta dentro de su discusión sobre los dones espirituales en la Iglesia. Lo puedes ver en Primera de Corintios, capítulo 12 y capítulo 14, enfatizando que sin amor, cualquier don pierde su valor. Este pasaje define el amor en términos prácticos y espirituales, mostrando que el verdadero amor es paciente, bondadoso, desinteresado y eterno. Por otro lado, Mateo 25, 31 al 46 presenta la escena del juicio final, donde Jesús separa a las ovejas de las cabras en base a cómo trataron a los más necesitados. Este pasaje no enseña la salvación por obras, sino que demuestra que una fe auténtica produce un amor activo y visible en la vida del creyente. En 1 Corintios 13, la palabra traducida como amor proviene del término griego que describe el amor más elevado, aquel que es incondicional y que se da por entero a Dios y al prójimo. Este amor es el fundamento de la vida cristiana, porque refleja el carácter de Dios. 1 de Juan 4:8. Pablo detalla sus características: es paciente y no se irrita fácilmente, busca el bien del otro y no el propio, y nunca deja de ser. En Mateo 25, Jesús destaca la importancia del servicio al prójimo. Aquí la palabra traducida como justos se refiere a aquellos que han sido justificados por Dios y cuya vida refleja esa justificación. Los que heredan el reino son aquellos que han encarnado el amor de Dios en acciones concretas: alimentar al hambriento, vestir al desnudo y visitar al enfermo. Esto no quiere decir que descuidaron los otros mandamientos del Señor, sino que visiblemente fueron personas que amaron a Dios y amaron a su prójimo más necesitado, pero cumplían con todos los mandamientos que fueron expresados desde el corazón del Señor. Estos pasajes revelan que el amor de Dios no es meramente emocional, sino activo y transformador.
La fe verdadera no se limita a una creencia intelectual, sino que se manifiesta en obras de amor y justicia. La separación entre ovejas y cabras en Mateo 25 no se basa en el conocimiento doctrinal, sino en la respuesta práctica al sufrimiento de los demás. Esto refleja que la justicia de Dios está ligada a su amor y que el propósito del Evangelio no es solo la redención individual, sino también la restauración del mundo a través de sus seguidores. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad, aunque sabe que no todos vendrán, que no todos aceptarán. Pero por lo menos Él hace todo lo posible para que el mundo entero conozca su amor. Primera de Corintios 13 nos desafía a examinar si nuestro amor es paciente, bondadoso y desinteresado. Y si no lo es, hay que reconocer que necesitamos más y más de Cristo. El juicio de Mateo 25 nos insta a involucrarnos activamente en la ayuda a los hermanos más pequeños, a los más necesitados. Las congregaciones deben liderar iniciativas de servicio social como apoyo a los pobres, programas de salud y acompañamiento a los solitarios. La mejor manera de testificar es demostrando el amor de Cristo en hechos concretos. El amor es la esencia de la vida cristiana, el amor de Dios. No se trata solo de un sentimiento, sino de un compromiso activo con el Señor y con los demás. Jesús nos mostró con su vida y su muerte cómo es este amor y nos llama a reflejarlo en nuestras comunidades. Cuando vivimos de esta manera, no solo estamos preparados para el cielo, sino que traemos un poco del cielo a la tierra. ¿Cómo puedes encarnar el amor descrito en 1 Corintios 13 en tu vida diaria? ¿Qué acciones concretas puedes tomar para atender a los más necesitados de tu comunidad? Hemos llegado al final de esta lección y también del trimestre. Cuán agradecidos debemos estar con el Señor por el poder que tiene su santa palabra para convencer, transformar y llenar vidas con la gracia del Señor. Vamos a orar para interceder, para agradecer y para adorar sobre todo. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, te alabamos, te bendecimos y te adoramos porque eres nuestro Dios y porque solamente tú te lo mereces. Estamos muy agradecidos contigo porque eres fiel a tus promesas, porque nos hablas, porque nos fortaleces con tu palabra, porque no nos desechas a pesar de que sabes que somos polvo, que somos arrogantes, que somos orgullosos, vanidosos. Más bien, sigues buscándonos para encontrarnos, para perdonarnos, para renovarnos, para transformarnos. Gracias por ser un buen pastor que busca a sus ovejas descarriadas. Gracias por la palabra que nos enviaste en esta lección y en todo el trimestre. Ha sido una palabra sólida, profunda, que ha quitado escamas de nuestros ojos y que nos permite ver que tu amor y justicia no son diferentes el uno del otro, sino que están unidos eternamente. Ayúdanos, oh Señor, a pasar de ser oidores a ser oidores y hacedores, que vivan en tu palabra y que se gocen en ella. En este momento pongo en tus manos cada petición que mis hermanos y mis hermanas han escrito en cada video. Tú conoces las peticiones de las madres por sus hijos y sus hijas. Conoces las peticiones de los que están enfermos o tienen un familiar enfermo y han escrito que oremos por ellos, por su necesidad de sanidad. Por los que han escrito ya que necesitan un trabajo o la mejora en su economía. También clamamos, Señor, sabiendo que tú estás obrando y respondiendo con amor. Gracias porque a cada petición le prestas atención y la respondes con tu generosidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, mi querida familia, Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Les envío un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden que ustedes son muy amadas y muy amados por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Mi nombre es César Martínez Beltrán, coordinador del Diplomado en Música y Adoración de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia.
Como universidad estamos muy contentos por dar continuidad a este curso tan especial. Suple la necesidad con el objetivo de que puedan nuestros músicos y nuestros líderes de música en Colombia y fuera de Colombia poder tener una base sobre música de adoración basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Comprendemos que en Apocalipsis 14:7 nos relata un conflicto cósmico que es por adoración y la música cumple un papel fundamental, así que en este curso veremos a continuación y en los demás procesos cosas muy interesantes acerca de cómo adorar en espíritu y en verdad. El año pasado tuvimos una cohorte de más de 40 estudiantes, en su gran mayoría pastores y directores de ministerio musical con experiencia. Los estudiantes eran de países como Belice, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y por supuesto de Colombia. Pero para este año los estudiantes queremos que sean de otro perfil. Así que invitamos a todos aquellos que sean directores de música de las iglesias, subdirectores, miembros del departamento de música de las iglesias, aquellos que manejan el audio en las iglesias, los sonidistas, músicos, instrumentistas, cantantes, los de los coros, laicos y todos aquellos que les encanta la música para que puedan estudiar este diplomado especial que es 100% virtual. Las clases son los días martes de 7 de la noche a 9 de la noche y por si no se pueden conectar, pueden al siguiente día conectarse a la plataforma donde estarán los videos. Es 100% virtual. ¿Qué contenido se podrá ver allí? Fundamentos bíblicos de la música, técnica vocal, el ministerio musical en la Biblia y en la actualidad, composición, manejo del sonido en la iglesia, la himnología, por qué tenemos un himnario y cómo lo debemos aplicar para el evangelismo, y también la necesidad para cumplir la misión en este tiempo del fin como músicos adoradores. Ha sido de bendición el año anterior todo este proceso y queremos darle continuidad para que también sea bendición para cada uno de los líderes que nos escuchan. Así que les animamos para que puedan contactarnos e inscríbete.